en 2 semanas, más o menos. ¿Ya? Entonces vamos a acabarlo eso. Vamos a acabar estas aplicaciones. Para empezar, tenemos que recordar lo siguiente, ¿ya? Vamos a escuchar mucho la palabra proporcional, 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 ¿no? Y ustedes tienen que dominar bien qué significa eso, ¿no? Entonces vamos a colocar acá si dos cantidades son proporcionales, vamos a ponerlo así, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Se escribe vamos a poner así, U es proporcional a B, ¿ya? U es proporcional a B. Se escribe así, U es proporcional a B. ¿Qué significa esto? Que una cantidad es múltiplo de la otra. Nosotros cuando hablamos de proporcional, escribimos esta expresión como una igualdad y le ponemos la constante que se llama constante de proporcionalidad, ¿ya? Entonces cuando escuchen esto, proporcionalidades, ¿no? Este es constante de proporcionalidad. Entonces no se vayan a olvidar, ¿no? U es proporcional a B, ¿no? U es proporcional a B. Entonces se escribe así. Esta es la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, hay también inversamente proporcional. Entonces podemos acá anotarlo. U es proporcional a B. Ya todo esto acá. U es proporcional a B. U es proporcional a B. Por ejemplo, acá coloquemos esto de acá. Entonces, acá se dice U es, ya no es proporcional, es inversamente proporcional. Inversamente proporcional. A B. Por ejemplo, U es proporcional a B cuadrado. Entonces aquí es U es proporcional a B cuadrado. U es proporcional a B cuadrado. Entonces, ¿se entiende esto? Cuando escuchen esa palabra o lean proporcional, entonces más o menos tienen que entender qué es proporcional, ¿no? En este caso estamos haciendo algunos ejemplos como U y B. Ustedes ya definen las variables X y Y, P, no sé, lo que tenga que venir. ¿Alguna duda sobre esto? Nada, ¿no? ¿Ya le sacaron captura para que lo borre? Sigue ingresando.
Ya lo voy a borrar entonces. Ya, ahora sí vamos a empezar con la primera aplicación. Ya. Entonces, la ley de crecimiento y decrecimiento. Ya, en muchos problemas que vamos a obtener, siempre se va a tratar de dinámica poblacional, ¿no? Prácticamente crecimiento y crecimiento. Vamos a hablar del tema de censo, vamos a hablar del tema de roedores, vamos a, vamos a hablar del tema de isótopos, ¿no? Eh, Esto se resume a la ley de Malthus. Ya Thomas Malthus era un matemático, y él formuló una ecuación diferencial que aproximaba todos estos acontecimientos del crecimiento de poblaciones. ¿Ya? Vamos a llamar aquí a lo siguiente, a X, podemos llamarle. X, vamos a ponerle, no sé, cantidad de personas, población, pongámosle, población, ¿ya? T, obviamente va a ser el tiempo, y K, la constante de proporcionalidad. Entonces, cómo se escribe matemáticamente la ecuación diferencial que define el crecimiento del crecimiento poblacional? De la siguiente forma, ¿ya? Y siempre lo van a ir leyendo usted en los problemas, ¿ya? En los problemas siempre se escucha esta palabra, ¿no? Eh, la palabra de crecimiento, ¿no? Si el crecimiento de una población es proporcional a la cantidad de habitantes, ¿no? Entonces el crecimiento prácticamente es una razón de cambio, ¿ya? Entonces el crecimiento sería el crecimiento de X, o sea, lo que varía X en el tiempo, ¿ya? Entonces el crecimiento de la población en el tiempo, ¿no? El crecimiento de la población en el tiempo es proporcional a la cantidad presente. Eso es lo que decía Thomas Malthus, ¿ya? Que esta es la ecuación diferencial que me define el crecimiento y decrecimiento de una población, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación diferencial, pero nosotros queremos trabajarla y nosotros la trabajamos como una igualdad. Entonces le ponemos igual y colocamos la constante de proporcionalidad. Y esta es la ecuación sagrada para ustedes. La ecuación de crecimiento y decrecimiento. Ya la ecuación diferencial. ¿Se entiende? Vamos a poner dos. Vamos a casarlas porque son similares. Y con estas dos vamos a trabajar oringa.
Ley de Newton del enfriamiento. Entonces, ¿qué dice la ley de Newton del enfriamiento? Dice que la velocidad de un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de la temperatura, ¿no?, del cuerpo y la temperatura del medio que lo está enfriando, el medio refrigerante. Entonces estamos hablando de temperatura, ¿no? Entonces vamos a ponerle una T mayúscula, temperatura. Una otra T mayúscula, T sub M, temperatura del medio. Refrigerante. Luego, T sub M, el T, obviamente es el tiempo. Y K es la constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Perfecto. Entonces, la ecuación diferencial de esta ley de Newton es la siguiente. La variación de la temperatura en el tiempo es proporcional a la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio que lo refrigera. En este caso, el medio refrigerante. ¿Ya? Entonces, su ecuación diferencial para esta ley de Newton del enfriamiento es la siguiente. Variación de la temperatura en el tiempo es proporcional, entonces colocamos la constante de proporcionalidades a la temperatura menos la temperatura del medio refrigerante. Y esto de acá es lo que tienen que entender bien. Listo, cópienlo por favor. Ahorita vamos a hacer ejercicio. Ya. ¿Ven mi pantalla, no? Vamos a hacer el ejercicio 1, que está ahí en mi pantalla de mi computadora. Vayan leyéndolo.
A ver, leamos el problema. ¿Qué dice? La población de ratones en una granja aumenta proporcionalmente al número de ratones existentes actualmente. Si después de 2 meses la población se ha duplicado y después de 3 meses su población es de 2.000 ratones, encontrar el número de ratones que había inicialmente en la granja. Creo que era un poquito más avanzado esto, pero como ustedes son unos cracks, la mayoría ha sacado 80, 100, son unos cracks. Así que vamos a ir anotando ya. Ya anotamos. Pueden ver mi pizarra igual, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. A ver, vamos a ver una cosinga. Ya, me estaba asustando, estoy con wifi. Vamos a llamar nosotros, si se dan cuenta, esto es un problema de crecimiento y de crecimiento. X va a ser, en este caso estamos hablando de quién, estamos hablando de cantidad de ratones. Entonces X va a ser la cantidad de ratones. T va a ser el tiempo. Y el tiempo está dado aquí en qué? Meses, ¿no? En meses cae la constante de proporcionalidad. Ya. Perfecto. Disculpe, ingeniero, no sé si es solo a mí, pero se ve, digamos, estamos viendo su pantalla y la pizarra no. Ah, ya. ¿Está en su teléfono o está en su computadora? Computadora. Más fácil, pues puede darle doble clic a mi pizarra. Y ahorita le han sacado captura al problema, ¿no es? Para que le quite la compartida de pantalla. Sí. Sí. Posi. Sí. Ahora sí. Ya. ¿Se ve, no? Se ve. Perfecto. Ya. Es muy importante este tema. Entonces, vamos a ir anotando los datos que daba el problema, ¿ya? Estábamos hablando de una cantidad de ratones, ¿no? Nos dice el número de ratones que existe actualmente, bla, 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 bla. Si después de 2 meses la población se ha duplicado, ya, perfecto. En un tiempo inicial, 0, ¿cuántos ratones tengo? No conozco, ¿no? No conozco cuántos ratones porque habla de que se ha duplicado, se ha triplicado. Entonces le vamos a llamar X0. Esa es la condición inicial. Luego nos habla que luego de 2 meses esta población se ha duplicado. Entonces, cuando el tiempo transcurre 2 meses, todo tiene que estar en las mismas unidades, por favor. Cuando el tiempo transcurre 2 meses, esta cantidad de ratones se ha duplicado, ¿no? Luego hay otro dato. Luego nos dice que después de 3 meses, tiempo, 3 meses, esta cantidad era 2.000 ratones. Eso.
2000 ratones. Listo. Esto era lo que han leído en el problema. El problema dice, ¿no?, que la cantidad de ratones crece proporcionalmente a la cantidad presente, ¿no? Cuando les decía que crece proporcionalmente, estamos diciendo que esta cantidad de ratones crece, ¿ya? Entonces la cantidad de ratones X crece en el tiempo proporcionalmente, vamos a ponerle constante proporcionalidad a la cantidad de ratones presentes. X es la cantidad de ratones presentes, ¿ya? Siempre que hacemos este tipo de problemas es con la cantidad presente, ¿ya? Cuando hacemos dinámica poblacional o crecimiento y crecimiento. Entonces, ya tenemos la ecuación diferencial. A partir de aquí todo es mecánico. Ustedes tienen que identificar esto para responder todas las interrogantes que vengan, identificar quiénes son las variables. Y a partir de aquí es mecánico hasta un cierto punto. ¿Ya? Es muy mecánico. Entonces siguen entrando. Vamos a poner acá, separo variables. Ustedes ya saben resolver esta ecuación, es una ecuación diferencial de variables separables, ¿no? Separo variables e integro. Perfecto. Al separar variables, ¿qué es lo que vamos a obtener? Diferencial de x sobre x igual a k por el diferencial de t, ¿no? Esta x pasa y este pasa acá. Ahora integro. Acá también tienen que ser muy cuidadosos. Integramos. Cuando integramos este tipo de ejercicio, lo hacemos con límites de integración. En un tiempo cero, que es la cantidad inicial, ¿cuánta cantidad? Vamos a poner así. Sí, está bien. En un tiempo cero, que es la condición inicial, ¿cuánta cantidad de ratones tengo? No la conozco, x0. ¿Ya? En un tiempo t que no conozco, voy a tener una cantidad x. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Traten de poner aquí en el límite inferior la condición inicial, la que tengan, ¿no? En un tiempo cero, la cantidad de ratones no la conozco, x0. Y aquí arriba lo mismo. En un tiempo t que no conocen, tienen una cantidad x de ratones que no conocen. Y bueno, resuelven esta ecuación diferencial. Me queda logaritmo natural de x entre x0 y x igual a k por t entre 0 y t. Perfecto. Aquí usamos la regla de Barrow. Primero se reemplaza x, luego se reemplaza el logaritmo natural de x, 0. Igual k por primero t y luego el 0, ¿no? Perfecto. Aquí mismo lo vamos a continuar, aquí abajito. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Propiedades del logaritmo, ¿no? X sobre x0, ¿no? Ambos tienen la misma base, se están restando, entonces se convierte en un cociente de argumentos, ¿no? De logaritmo. Y aquí k por t. Y esta de acá es nuestra ecuación que nos interesa. Aquí me faltó algo. Más c, ¿no? Me faltó el más c. Ahora sí. Ya me faltó el más c. Perfecto. Esta ecuación de acá es una ecuación fundamental para ustedes. Vamos a llamarle ecuación 1. Perfecto. Y ahora, una vez que ustedes tienen esta ecuación 1, comienzan a usar las otras condiciones. Ya esta condición, esta segunda condición, la voy a usar para saber cuánto vale mi valor de K, porque esto es importante. La constante te define si tu ejercicio está bien o no. ¿Ya? Entonces vamos a poner la condición inicial. En un tiempo de 2 meses, mi cantidad de ratones es 2 veces mi cantidad inicial. Entonces, reemplazamos.
Logaritmo natural de x, x vale 2x0 sobre x0 igual acá por tiempo, el tiempo vale 2 meses, más c, ay, perdón, aquí no hay más c, estoy haciendo burrera. No hay más c porque es integrales pues definidas, ¿no? Ya aquí no se olviden ya. No hay más c porque tiene límites de integración. Ya estoy haciendo burrera ya. No hay más c. Está bien esto. No hay más c. Entonces x0 con x0 se cancelan y aquí tenemos la constante de proporcionalidades. Este 2 pasa a dividir, pasa como un medio del logaritmo natural de 2. Y aquí, por favor, ojo, mucho ojo aquí. ¿Tienen calculadora a mano, no? Es importante que tengan su calculadora para las aplicaciones. ¿Tienen o no tienen? Sí. Calculen cuánto vale esto. Un medio del logaritmo natural de 2. No me interesa el número, lo que me interesa si es mayor a 0 o es menor a 0. Mayor a 0. 0,35. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Es mayor a 0. Ahora, fíjense el problema. El problema tiene sentido. Esto es positivo, ¿no? Entonces les da una pista de que su ecuación diferencial está bien. Fíjense el problema. En un tiempo 0, una cantidad x0. Luego de 2 meses, esta cantidad x0 se duplicó. ¿Qué significa? La cantidad de ratones está creciendo, ¿no? Entonces la cantidad de ratones está creciendo. Significa que es un problema de crecimiento. Si es un problema de crecimiento, la constante tiene que ser positiva, mayor a 0. Si se estuviera decreciendo o estuviéramos eliminando a los ratones, esto debería ser negativo. ¿Ya? Entonces ahí tienen la primera prueba de que su problema está bien resuelto. ¿Ya? Tiene sentido. Perfecto. Entonces, una vez que tienen eso, reemplazan la ecuación 2, la reemplazan en la ecuación 1. Y aquí quería llegar. A partir de aquí ya todo es fácil. Acá. Esta es la ecuación alfa. Esta es la ecuación que yo quería encontrar. Esta ecuación es la que me relaciona la cantidad de ratones en cualquier tiempo. ¿Ya? Entonces esta es la que me relaciona la cantidad de ratones en cualquier tiempo. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense qué es lo que nos dice acá. Después de 3 meses, la cantidad de ratones son 2000 ratones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces nos dice, en un tiempo de 3 meses, la cantidad de ratones es 2000. Y aquí ya les da una cantidad, ¿no? Y el problema, ¿qué es lo que les pedía el problema? El problema les pedía esto, ¿no? ¿Cuántos ratones había en un inicio? Y eso lo vamos a encontrar con esto, reemplazando estos dos valores. Entonces reemplazamos logaritmo natural de x. X, ¿cuánto valdría en este caso? 2000. X0 sigue siendo x0. Esto, un medio del logaritmo natural de 2 por t. Y t vale 3 meses. Aquí, por favor, tienen que estar bien seguros que están haciendo el problema, viendo y verificando que todas las unidades sean las mismas. Meses. Puede ser que en el examen haya meses y el otro sea años, entonces tienen que convertirlo, ¿no? Todos tienen que estar en las mismas unidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Tenemos que despejar x0. 3 por 1, 3.
3 medios. Logaritmo natural de 2 elevado a la 3 medios. Perfecto. Dos logaritmos son iguales si solo si primero sus bases tienen que ser iguales y ahora sus argumentos iguales. Entonces, 2000 sobre x0 tiene que ser igual a 2 elevado a la 3 medios. Esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Entonces, x0 va a ser igual a 2000 dividido entre 2 elevado a la 3 medios. ¿Cuánto vale esto? 2000 sobre 2 elevado a la 3 medios. ¿Cuánto sale eso? $707.10. Calculadora. 707,11. 707,11. Sí. Eso es lo que sale, pero no hay 700,7 ratones, ¿no? 707,11 no hay, ¿no? Nadie puede decir que hay una porción de ratones así. No podemos dividirlo en partes así, partes muy pequeñas. No puedo decir tampoco que hay 5,7 hombres ni mujeres, ¿no? Entonces, en su examen le va a tocar esta respuesta, entonces ustedes le ponen aproximadamente esa cantidad, ¿no? Entonces, como conclusión, siempre van a poner una conclusión, no importa que sea corta, ya la cosa es que por lo menos interpreten, sepan qué es lo que han encontrado. Cantidad inicial de ratones, ¿no? Siempre traten de interpretar. Esa es la cantidad inicial de ratones. Vamos a hacer un repaso. Entonces, hemos leído el enunciado y hemos sacado los datos. En un tiempo inicial había una cantidad de ratones que no la conocemos. Ni siquiera nos decía cuánto hay. Entonces nosotros colocamos en un tiempo inicial x0 porque no sabemos, no lo conocemos. Nos decía que la cantidad de ratones en luego de 2 meses se duplicaba. Entonces era el doble de la cantidad inicial que la hemos bautizado con x0. Algunos lo pueden bautizar con otra letra, sí, pero prefiero que sea con la misma que están definiendo, ¿ya? Luego de 3 meses, esta cantidad era 2000. Ya les dio el dato de 2000. Y el problema era, ¿cuál era la cantidad inicial de ratones? Entonces, esta era la pregunta, ¿ya? En el problema nos decía que la cantidad de ratones crece proporcionalmente a la cantidad presente. Entonces, la cantidad de ratones crece de x de t, ¿ya? De x significa que la cantidad de ratones crece y de t en el tiempo, ¿no? Es una razón de cambio, una tasa de crecimiento. Como la cantidad de ratones crece proporcionalmente a la cantidad presente, entonces se pone k por x. Si me haya dicho la cantidad de ratones crece inversamente proporcional a la cantidad presente, entonces ya se invertía, ¿no? 1 sobre k, pero en este caso no, proporcionalmente a la cantidad presente. Luego hemos resuelto esta ecuación diferencial, que era una ecuación de variables separables. Separo variables e integro. Ya separamos las variables. Acá en la integración colocamos, por comodidad siempre, la condición inicial. En un tiempo cero, la cantidad x0, ¿no? Este par. Aquí arriba, en una cantidad t que no se conoce, una cantidad x que no se conoce. Se integra ambos, ¿ya? No se coloca más c. Se coloca más c solo cuando no hay límites de iteración. Cuando están los límites de iteración, no se coloca el más c. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hemos resuelto esto. Logaritmo. Y luego usamos la segunda regla fundamental del cálculo, la regla de Barrow. Y reemplazamos los límites de iteración en ambos. Tuvimos esta ecuación. Y comenzamos a reemplazar los valores. ¿No? Comenzamos a reemplazar estos valores de acá. De 2 meses. Tiempo 2 meses y la cantidad de ratones es 2 veces la cantidad inicial. Reemplazamos aquí y simplificamos y encontramos el valor de la constante. El valor de la constante es muy fundamental, ¿no? Porque esta te define en una instancia de que si tu ejercicio está bien o no bien.
K mayor a 0, ¿qué significa? Que el problema trata de crecimiento poblacional o crecimiento de alguna población. En este caso, notábamos eso, ¿no? En un tiempo 0, x0. En un tiempo 2 meses, el doble, ¿no? Entonces estábamos hablando de crecimiento. Luego teníamos K y como ya es mayor a 0 el crecimiento y tiene coherencia con lo que estamos haciendo, perfecto, bien. Nos vamos acá. Reemplazamos este valor de K en la ecuación 1 y tenemos la ecuación fundamental. Esta ecuación es la clave de todas. Esta ecuación nos relaciona la cantidad de ratones que hay en un determinado tiempo. ¿Ya? Y a partir de acá pueden responder todo lo que les pidan a ustedes. En este caso nos pedía la cantidad inicial, pero para eso tomábamos el último dato que nos daban. En 3 meses teníamos 2000 ratones. Entonces reemplazamos y despejamos la variable x0 y tenemos la cantidad de ratones que había en un inicio. ¿Ya? Y ya está. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? No. No, Ya, ya mientras ustedes sacan captura y demás, por favor, en el chat pongan su apellido y un nombre, ¿ya? Como una asistencia. Son 100. Y miren, no hay ni 50. Bueno, raro, ¿no? No hay ni 50, pero hay más de 20 exámenes parecidos. Está locando, ¿no? Solo nombre, ¿no? No registro. Y apellido, pues, porque tal vez hay otro que tenga su mismo nombre. Claro, apellido y nombre, pero no registro, ¿no? O registro más. No, registro no. Ya, gracias. Ahí, jóvenes, vamos a hacer el problema 1. Fíjense qué es lo que dice. En el censo 2016, cierta localidad boliviana tendría 1.300 habitantes y se estima que en el 2022 dicha población sea 2.150 habitantes. Se ha establecido que para esta región se harán 2 escaños parlamentarios por cada 1.000 habitantes. Suponiendo que el crecimiento de la población es proporcional al número de habitantes, responda a la siguiente interrogante. Ya las interrogantes no me interesa, lo que me interesa es todos los datos que me dio al inicio, ¿ya? Las interrogantes las puedo responder después, dice, ¿no? Pero leámosla. ¿En qué año la localidad tendrá derecho a 5 escaños?
Parlamentarios, ¿no? A 5 representantes parlamentarios. ¿Qué población tendrá en el año 2030? Entonces están haciendo tipo aproximaciones, ¿no? Entonces vamos a empezar a resolverlo. ¿Ya le han sacado captura? Sí. Sí, Inge. Ya, posi. Ya. Este por si acaso ya es el práctico. Yo no tengo el práctico por si acaso de todo lo que vamos a avanzar. Entonces, habla de un censo y habla de habitantes, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí X, va a ser la cantidad de habitantes. T, el tiempo. Aquí en el tiempo nos daba en años, ¿no? En años. Acá la constante de proporcionalidad no me interesa. ¿Qué datos me da? Nos dice que en 2016 cierta población tenía 1.300 habitantes. Ah, tiempo va a ser el año 2016. ¿Ya? La cantidad de habitantes era de 1.300. Luego dice que para el año 2022, entonces colocamos tiempo 2022. La cantidad de habitantes va a ser 2.150. Se ha establecido por cada, que se darán 2 escaños por cada 1.000 habitantes. Ya eso después lo analizamos. Ya lo que nos interesa por ahora son estos datos. Perfecto. Entonces, empezamos. ¿Qué es lo que decía el problema? El problema decía al final, si se dan cuenta, suponiendo que el crecimiento de la población es proporcional al número de habitantes. Entonces el crecimiento. ¿Quién es el que crece? Es la población. Y la población, en este caso, la cantidad de habitantes está definida por X. Entonces, el crecimiento de X en el tiempo es proporcional a la cantidad presente de habitantes, ¿no? La ley de Malthus, la ley de crecimiento que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Separamos variables e integros, ¿no? Entonces, colocamos acá. Separo variables e integro. Este de aquí pasa a dividir y este de t pasa a multiplicar. Entonces, integramos y ponemos las condiciones iniciales en este caso. Ya, en este caso solo tenemos el año 2016 y la cantidad es 1.300. En un tiempo t que no conozco, voy a tener una cantidad x que no conozco. Integramos y vamos a tener el logaritmo natural de x está comprendido entre 1.300 y x. T 2016 y t. Entonces, esto lo voy a hacer un poquito más directo, ¿no? Ya lo habíamos hecho. Primero se reemplaza el límite superior, luego el límite inferior y esto se convierte en un cociente, ¿no? Aquí K
que multiplica a t y se le resta el 2016. Perfecto. A esta la voy a bautizar como ecuación 1. Pero también tenemos otros datos, ¿no? El siguiente dato me dice que el tiempo ahora es el año 2022 y se estimó que para este año la cantidad de habitantes sea de 2150. Entonces veamos qué es lo que nos queda. Logaritmo natural de x. ¿X cuánto vale en este caso? 2150. Sobre 1300. Igual a k, que no conozco. T, el tiempo, es 2022. Un 0 se va con un 0. Quinta parte de 215, ¿cuánto es? ¿43? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, este es 43 y el otro es 26, ¿no? Sí. Sí, sí. K por 2022 menos 2016 es 6, ¿no? Entonces, tenemos que K es igual a un sexto del logaritmo natural de 43 sobre 26. Ahora, aquí ustedes definen, fíjense el problema, no tienen que analizarlo. Del 2016 al 2022, ¿qué tengo? De 1300 a 2150. Significa que está creciendo la cantidad de habitantes. Entonces significa que es un problema de crecimiento. Y si es un problema de crecimiento, esta constante tiene que ser positiva. Si es negativa, está mal, ¿no? Está mal su problema. ¿Qué le sale? ¿Positivo o negativo? Positivo. Bien, significa que lo estamos haciendo bien. Entonces aquí ya tienen ustedes una prueba de que lo están haciendo bien. Para no estar siguiendo y después haciéndolo mal, ¿no? Pues acá tienen una prueba por ustedes. Reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1. Voy a copiar. K. Pero mi valor de K ahora es un sexto del logaritmo natural de 43 sobre 26 por t menos 2016. Perfecto. Y esta es mi ecuación alfa, la ecuación que me interesa. ¿Ya? Perfecto, hasta ahí quería que lleguen. A partir de aquí, yo por eso les decía, no me interesa lo que diga las preguntas. Lo que me interesa es formular la ecuación diferencial, resolver la ecuación diferencial y tener esta ecuación que me relaciona la cantidad de habitantes en cualquier tiempo, ¿ya? Me relaciona el tiempo y la cantidad de habitantes. Entonces, si volvemos a la pregunta A, fíjense, el inciso A me dice, ¿en qué año la localidad tendrá derecho a 5 representantes parlamentarios, ¿no? Entonces, ¿en qué año me pide el tiempo para que ellos tengan 5 parlamentarios, ¿no? 5 parlamentarios. Pero a mí no me interesa cuánto es la cantidad de no me interesa este dato de P, ¿no? Lo que me interesa es
¿A cuánto equivalen esos 5 parlamentarios? Fíjense que antes en el enunciado decía que esta población le dan 2 escaños por cada 1000 habitantes. ¿Qué significa? Si por cada 1000 habitantes le dan 2 escaños, ¿cuántos habitantes tiene que haber para que le den 5 escaños? ¿Cuánto? 2500. Bien. Prácticamente esta pregunta estaba disfrazada. Nos decía en qué tiempo la población va a tener 2500 habitantes, ¿no? Estaba disfrazada, ¿no? Porque nos decía que cada 1000 habitantes la población tendrá 2 escaños o 2 representantes parlamentarios. Entonces, significa que cada representante parlamentario representaba a 500 habitantes, ¿no? Bien. Bueno, entonces ya que tenemos estos datos, nosotros decimos de la ecuación alfa voy a despejar, ¿no? Despejo el tiempo. Entonces despejamos el tiempo. De aquí vamos a despejar el tiempo. Entonces, este 6 que está dividiendo pasa a multiplicar. Vamos a poner acá t menos 2016. Este 6 pasó a multiplicar. Y este logaritmo pasa a dividir. Ingeniero, disculpe. ¿Será que puede poner la pantalla de su pizarra como pantalla compartida? Es que ahorita lo que estoy viendo es el ejercicio nomás. Y tiene que darle doble clic ahí a mi pizarra. No da, intenté varias veces. No la creo, pero ya. Hay que investigar. Ya no importa. ¿Qué es lo que hicimos? Ya en un tiempo dice 5 parlamentarios y aquí nosotros definimos que para esos 5 parlamentarios tienen que haber 2500 habitantes. Perfecto. Decimos que de esta ecuación alfa tenemos que despejar la variable t. Este 6 pasó a multiplicar, este logaritmo pasó a dividir y de aquí tenemos que el valor de t va a ser igual a 6 por el logaritmo natural de x sobre 1300 sobre el logaritmo natural de 43 sobre 26 más 2016. ¿Cuánto les da eso? Calculadoras. Sáquenlo por favor, ¿cuánto les da? No reemplazó el valor de X. El valor de X 2500. No lo copié, a ver. No lo copié acá esta parte, ¿no? 2500, esta es su calculadora, por favor. 1300 43 sobre 26. Ah, disculpad, pensé que lo había anotado. Ahora sí. 2023. Sale 2023, Qué bien. 79. 2023. Entonces, año en el que la población tendrá 5 parlamentarios. Ya. Inciso B, a ver qué dice el inciso B.
¿Qué población tendrá la localidad en el 2030? El inciso B decía la cantidad de población que se tendrá en el 2030. Tiene que ser coherente todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Siempre que ustedes resuelvan, tiene que haber coherencia. Por ejemplo, fíjense, en el 2016 había 1.300 habitantes, en el 2022 había 2.150, en el 2023 hay 2.500, tiene sentido, ¿no? En el 2030 tiene que haber un poco más. Entonces, decimos de la ecuación alfa, despejo el tiempo, la variable x, ¿ya? De esta ecuación despejamos x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Logaritmo natural de x sobre 1.300 es igual a logaritmo natural de 43 sobre 26 elevado a la t menos 2016 sobre 6, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Multipliqué todo este paréntesis por 1 y como está multiplicando logaritmo lo pasé como exponente. Ambos tienen la misma base de logaritmo, entonces sus argumentos tienen que ser iguales. Como estos dos argumentos van a ser iguales, puedo decir que x va a ser igual a 1.300 multiplicado por 43 sobre 26 elevado a la t menos 2016 sobre 6. Entonces, ustedes reemplazando en su calculadora, tienen que reemplazar esto, ¿no? 1.300, 43 sobre 26 elevado a la t, pero t ¿cuánto vale? 2030 menos 2016 entre 6. Entonces, ahí vamos a tener la cantidad X de población. Pónganlo en su calculadora, practiquen jóvenes, tienen que tratar de sacar lo mismo. Es importante los datos. $261.7, ¿sabes? ¿261? ¿Cómo? Sí, sale .7, pero creo que redondeando 262. No creo. No será 2062. A mí me sale 4204,99. A mí también me sale 4.204,99. Eso sale en enero. 4.204,99. 99. Sería 2.205, redondeado. Sí. Pero estaba mal. Perdón, 4.000. 4.205. Sí, Sí, Ya, sí, sí. constantes. ¿Fácil o no fácil? ¿No? Entonces aquí también le ponen una pequeña conclusión, ¿no? Cantidad de habitantes en el año 2000, vamos a poner acá, cantidad de habitantes en, pues, en el año 2030. ¿Listo? No quiero mucho, solo quiero que interpreten qué es lo que tiene de problema, ¿ya? ¿Se va entendiendo o nada? más. Ya.
¿Lo borro? ¿Lo borramos, jóvenes? ¿Sí? Ahora para la ley de Newton vamos a hacer ese problema. ¿Ya? Entonces, antes de plantearlo, veamos qué es lo que dice. Dentro de un ambiente refrigerado reina una temperatura constante de 2 grados centígrados. ¿Ya? Un cuerpo con 35 grados centígrados de temperatura es introducido en él. Y al cabo de 2 horas, el cuerpo tiene una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Ya? Dentro del refrigerador ahí están las constantes, ¿no? Ahí dicen qué es lo que tienen que hacer, inciso A, B, C. No me interesa los incisos, lo que me interesa es el enunciado. Los incisos los puedo responder porque después, ¿no? Porque en el enunciado me da todas las herramientas que yo necesito para responder todos esos incisos. Entonces, ignoremos las preguntas, ¿ya? Entonces, fíjense qué es lo que nos da acá. Nos dice que reina una temperatura constante de 2 grados centígrados, ¿no? En el ambiente refrigerado. Esos 2 grados centígrados son la temperatura del medio. Nos dice que un cuerpo de 35 grados es introducido en él. Entonces, en un tiempo cero se introduce ese cuerpo. Y al cabo de 2 horas tiene una temperatura de 25 grados. Ya entonces está ahí fácil. Vamos a la pizarra. Es la ley de Newton del enfriamiento. Recuerden que tenemos T, que es la temperatura. T sub M, la temperatura del medio. T es el tiempo. Entonces, ¿qué les da aquí? Les da el dato de la temperatura del medio que dice 2 grados centígrados. Eso decía, ¿no? Luego nos decía que un cuerpo se introduce en él, en un tiempo cero, se introduce un cuerpo a una temperatura de 35 grados centígrados. Luego de 2 horas, tiempo 2 horas, la temperatura de este cuerpo desciende a los 25 grados centígrados. ¿Ya? Y me dice que trabaje con esto. Nosotros ya sabemos cuál es la ley de Newton del enfriamiento. La ley de Newton del enfriamiento es la variación de la temperatura en el tiempo es proporcional a la temperatura menos la temperatura del medio refrigerante. Yo he visto unos libros en los que la cantidad acá le ponen más menos a la cantidad acá. No me interesa, sale lo mismo. Yo por eso no lo pongo si es más o menos. Yo ya lo defino adelante. Entonces, si lo ven así, no se preocupen ya. No es que esté mal. Está bien igual. Igual con la constante es una constante. Entonces, separo variables. Separo variables e integro. ¿Qué es lo que vamos a obtener acá? Variación de la temperatura. Temperatura menos la temperatura del medio refrigerante es igual a K por el diferencial de T. Pero la temperatura del medio, ¿cuánto vale?
2, ¿no? Es un dato. Todos están en las mismas unidades, por eso no las anoto, ¿no? Entonces, integramos. En un tiempo 0, mi cantidad o mi temperatura es 35. En un tiempo t que no conozco, la temperatura T mayúscula no la conozco. Entonces, integramos y vamos a tener el logaritmo natural de t menos 2, esto entre 35 y t. K por t menos 0. Entonces reemplazamos el límite superior y el límite inferior. Logaritmo natural de t menos 2 menos logaritmo natural de 35 menos 2 igual a K por t. Entonces si esto lo escribimos de esta manera, t menos 2 sobre 33 igual a K por t. Y esta de acá, ecuación 1. Aquí sí vamos a continuarlo ya. Una flecha. Ya tenemos la ecuación 1, pero también tenemos un dato, ¿no? Tenemos el dato de que el tiempo, cuando el tiempo es 2 horas, mi temperatura es 25 grados centígrados. Entonces reemplazamos eso en la ecuación 1. ¿Qué vamos a obtener? Logaritmo natural de t, pero t ¿cuánto vale? En este caso 25 menos 2 sobre 33 igual a K por t, y tiempo vale 2 horas, entonces K es igual a 1/2 del logaritmo natural de 23 sobre 33. Esta es la ecuación 2. Y aquí decimos reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1. Fíjense que aquí ya es mecánico, ¿no? Todo prácticamente es mecánico. Lo que más cuesta es plantear esto hasta, bueno, hasta aquí, ¿no? Después todo es mecánico. O sea que acá van a tener otra vez harto 100. Logaritmo natural de t menos 2 sobre 33 igual a K. K vale 1/2 del logaritmo natural de 23 sobre 33. Tiempo. Perfecto. Ya estuvo. Esta es mi ecuación alfa. La ecuación que me relaciona la cantidad, la temperatura en el tiempo. ¿Ya? A partir de aquí pueden responder todas las interrogantes que venían. ¿Ya? El inciso A de esta pregunta decía: ¿en cuánto tiempo el cuerpo alcanzará los 5 grados centígrados? Entonces el tiempo en el que este cuerpo alcanza los 5 grados centígrados. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos pide. Aquí la vamos a poner mejor. De la ecuación alfa, despejo el tiempo. ¿Ya? Entonces de la ecuación alfa despejamos el tiempo. Está facilingo despejar el tiempo, ¿no? El tiempo es igual, este 2 pasó a multiplicar. Y este logaritmo que está multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? El tiempo es 5 grados. Perdón, la temperatura es 5 grados. Pueden ir reemplazando esto en su calculadora, por favor, y me dictan el resultado. ¿Cuál es el resultado?
Calculadora, saquen su calculadora. ¿Puede salir negativo? No, no debería. Me sale 6,64. ¿6,64? Sí, En 6,64 horas, ¿no? Está bien. Tiene sentido, ¿no? Luego de 2 horas, 25. Luego de 6 horas, bajó a 5 grados. Sí, está bienísimo. ¿Alguien más le salió eso? A mí me salió otro A mí resultado me en salió A mí me salió 13,28. 13,28. 13. sí, ese mismo me salió a mí, 13,28. Voy a verificar la que sacó 6. Tal vez se equivocó en algo. 13,28. Sí, 13,28. Sí. así me olvidé poner el 2. A ver, está bien. Ahora, lo bueno es que se equivoquen aquí en clase y no el día del examen, ¿no? Sé la clave. Ya, inciso B. ¿Cuál será la temperatura luego de 9 horas? ¿Cuál será la temperatura? La temperatura al cabo del tiempo 9 horas. Entonces, de la ecuación alfa despejamos la temperatura, ¿no? Y para despejar la temperatura, ¿qué es lo que vamos a tener? Logaritmo natural de t menos 2 sobre 33 igual al logaritmo natural de 23 sobre 33 elevado a la t sobre 2. Entonces, t menos 2 sobre 33 es igual a 23 sobre 33, ¿no? Igualdad de logaritmos, ¿no? T medios. Perfecto. Entonces, despejar, que es lo más simple en este caso. T va a ser igual a 2 más 33 por 23 sobre 33 elevado a la t medios. No se les ocurra hacer esto, tachar 33 con 33, no se puede, ¿no? Está elevado a t medios, esto es diferente. Listo. ¿Cuánto da la temperatura? Vamos a reemplazar 2 más 33 por 23 sobre 33 elevado a la t es igual a 9 medios. ¿Cuánto me da la temperatura luego de 9 horas? 8,50. ¿Cuánto? 8,50. 8,50. Verifiquen por favor los demás. Sí, está bien. Está bien. Está bien.
Ya. El último inciso decía, si el cuerpo llegara a permanecer un tiempo infinito en el ambiente refrigerador, ¿cuál sería su temperatura? Graficar el proceso. ¿Ya? ¿Ya le han sacado captura? ¿Sí? Sí. Ya. Dice, si transcurriera un tiempo infinito, si se diera un tiempo muy largo quiere decir el cuerpo en el refrigerador, ¿a cuánto llega la temperatura? Entonces, nosotros tenemos esta expresión. La temperatura es igual a, como ya lo hemos despejado, vamos a usar esa ecuación. 2 más 33 sobre 23 sobre 33 elevado a la t medios, ¿no? Entonces nos dice que reemplacemos el tiempo infinito, pero yo no puedo reemplazarlo. Entonces lo que voy a decir es aplico límites, ¿no? No puedo reemplazar el infinito, no es un número. Entonces con límites sí. Límite cuando el tiempo tiende al infinito de 2 más 33, 23 sobre 33. Si no me ponen, aplico límites en el examen y van a reemplazar un infinito en este tipo de ejercicio, va a estar mal, ¿ya? Así que pásenle sus apuntes al matón, lo que más han matoneado. ¿Ya? Entonces, reemplazamos. Aquí, por favor, quiero que recuerden bien lo que es cálculo 1. Es muy importante. Reemplazamos el valor de la tendencia. Infinito entre 2 es infinito. 23 dividido entre 33 elevado al infinito, ¿cuánto sale? ¿Cuánto da? Da 0. ¿No? Recuerden ustedes, si tienen un valor a elevado al infinito, esto es infinito si a es mayor a 1. A elevado al infinito es igual a 0 si a está comprendido entre 0 y 1. Obviamente el 1 no está incluido ni el 0, ¿no? O sea, este 23 sobre 33 es positivo, perfecto, está en los dos. Este 23 sobre 33 es mayor o menor a 1, menor a 1, entonces está aquí, entonces por eso ese número al infinito da 0. No, este es cálculo 1 por si acaso. Esto es lo que me pedía, ¿no? Si transcurriera un tiempo infinito en la ambiente alrededor, ¿cuál sería la temperatura del cuerpo? ¿No? Entonces acá ustedes ponen temperatura del cuerpo, ¿no? En un tiempo infinito, pongámosles así. Tiene sentido, pues, ¿no? Si tu temperatura del medio de tu refrigerador es 2 grados centígrados y vos lo dejás un tiempo muy largo, solo puede llegar hasta 2 grados centígrados, no puede bajar, ¿no? No puede bajar a menos 5 grados, no tiene sentido. Entonces está bien, 2 grados centígrados es a lo mínimo que puede bajar. Luego decía que grafiquemos este proceso. Ya, entonces graficamos el proceso. Aquí es el tiempo y aquí es la temperatura. Fíjense que esto es simple. Esto es lo que tienen que graficar. Esta es una ecuación exponencial. 2 es una constante y a la vez es la asíntota horizontal de esta ecuación. Entonces, vamos a poner aquí. Ya. Este de acá es 2. Bueno, más abajito sería, para que me dé más espacio. 2, pongámosle 2 ahí.
¿ya? Que es lo que nos interesa, que de la asíntota. Luego vamos con las condiciones iniciales. Fíjense, en las condiciones iniciales nos decía que se introduce un cuerpo de 35 grados centígrados, ¿no? Entonces, en un tiempo T, el cuerpo es 35 grados, ¿no? Entonces, de 2 grados centígrados, ¿no? En un tiempo cero, aquí está, 35 grados, así lo estoy introduciendo el cuerpo. Luego, dice que al cabo de 2 horas baja a 25, ¿no? Al cabo de 2 horas, pongámosles aquí 2 horas, esto bajó a 25, 25 pongámosles por aquí. ¿Ya? Luego tenemos otro dato. En un tiempo de 13,28 tengo 5 grados centígrados, ¿no? Entonces, en un tiempo de 13, más o menos acá, vámonos acá, 13,28, tengo 5 grados. Luego en 9 horas tengo 8, ¿no? Entonces 9 la vamos a poner aquí. 9 horas tengo 8, algo. Ya, más o menos aquí. Y luego para un tiempo infinito tiende a 2. Entonces unimos los puntos. Y eso es lo que tenían que graficar, el proceso, ¿no? Ustedes colocan el cuerpo en el refrigerador y va decreciendo, va disminuyendo la temperatura, ¿no? Y esa es la gráfica, va disminuyendo exponencialmente. ¿Cómo la ven? ¿Fácil o no fácil? ¿Fácil? Mazo. Relájense. Hay que practicar bastante. A ver. Ay, no va a haber hora, no va a haber tiempo. A otro. ¿O quieren hacer otro? ¿Tienen otra materia? ¿No? Sí, auxiliatura sí tenemos. Tengo, ¿no? Aquí lo vamos a dejar. Todos ya pusieron su nombre, ¿no? Sí, ya lo pusimos bien. Sí, ya pusimos. Disculpe, ingeniero, ¿podría compartir la imagen de la pregunta de este ejercicio, por favor? Se lo voy a pasar igual de práctico. En un momento. Para que vayan ya haciendo. Vayan calculando, de aquí a 2 semanas posiblemente sea el examen. 2, máximo 3. Mejor 3. Ya vemos eso. ¿Ya? Si es posible 4. No hay posibilidades de 4. O quién sabe, no sabe. Ya. Ahorita se los paso.
Y quiero estar. Tan, 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 tan. Todos se los paso hasta donde vamos a avanzar más o menos. A ver, 3 hojas de Newton, trayectoria, electricidad. Ah, no, me falta más. Ya bueno, pero hasta ahí se los voy a pasar. Oh, sí, ¿será que ya no podemos retirar? Sí, pueden irse. Relájense, pueden irse. Ya. Gracias, muchas Chao, gracias. chao. Hasta luego. Chao, Nos vemos la se próxima cuidan. clase.